Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. En esta nueva entrega del programa Escucha su voz, el tema se titula Anunciemos el Evangelio. Desde el principio de su vida pública, Jesús quiso multiplicar su presencia y propagar su mensaje por medio de hombres que fueran como Él mismo. Interesante, no se quedó todo ese mensaje perdido allá hace más de 2024 años, sino que sigue vigente, y es porque Él, al escoger a los discípulos, les encomendó que predicaran la buena nueva a todas las criaturas y que hicieran discípulos para Él. ¿Esto qué quiere decir? Que se multiplica la presencia del Señor en toda actividad del ser humano que ha acogido el mensaje. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos, al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Esto nos lo narra el Evangelio y nos anuncia cómo Jesús fue llamando a cada quien para seguirle, cómo Jesús los fue invitando a conocerle, cómo Jesús los llama para prepararlos y así multiplicar su presencia y propagar su mensaje por medio de los hombres que Él mismo escogió. Y más adelante, estos entienden y por lo tanto se dirán a sí mismos: anunciemos el Evangelio. Llama a los 4 primeros discípulos para que sean pescadores de hombres. Ya no pescadores de peces, como se le conoce al oficio de todo aquel que se dedica a tal profesión. Claro, estos que pescaban peces lo hacían para vivir, era el medio que habían escogido. Pero ahora el Señor los llama para vivir en la eternidad y los convierte, utilizando la analogía, en pescadores de hombres. Escoge a 12 para que estén con Él y para que, como Él, anuncien el Evangelio. Y hay algo más: expulsen a los demonios. Pero lo interesante, independientemente de ese prodigio que pudieron haber realizado y que también quedó establecido en las Sagradas Escrituras, los escogió para estar con Él, para conocerle, para aprender de Él, para ser como Él. Y esto se logra cuando las personas conocen a Jesús por medio de
los 4 evangelios, porque tanto Juan, Lucas, Mateo y Marcos hablan de Jesús, de lo que él hizo, de lo que él enseñó y propiamente de los prodigios que realizó. Entonces, cuando las personas leen los evangelios, están conociendo a Jesús y se ponen en práctica la palabra. La enseñanza es como estar con Él. Y esto motiva, induce y obliga a anunciar el evangelio. Y probablemente nosotros no seamos exorcistas, porque para eso hay personas que tienen ese don, y más los que la iglesia ha consagrado para tal fin. Pero nosotros expulsamos los demonios que tienen apresadas a las personas, como la envidia, el egoísmo, la avaricia, la lujuria, por medio de la palabra del Señor. Los envía. A estos 12 los envía en misión a hablar en su nombre, revestidos de su autoridad. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y al que a mí me recibe, recibe al que me envió. Qué gran poder el que da el Señor a aquel que anuncia el evangelio, que acepta el llamado de Jesús para la misión. Y la misión es anunciar el evangelio a toda criatura, a los que hay que hacer discípulos de Jesús. Ciertamente a veces nos equivocamos en el término misión, porque ir a predicar a una comunidad que ya tuvo conocimiento del Señor no es una misión. En este caso es una formación. Son enviados a formar a los demás para que crezcan en sabiduría, para que crezcan en el espíritu. Pero la misión verdadera es cuando vas a otro país, cuando vas a otra cultura, cuando vas a buscar a los pobrecitos de Dios, aquellos que no le conocen, que están sumidos en la miseria, en los vicios, en las adicciones, aquellos que tienen problemas en su matrimonio, a aquellos donde viven en familias disfuncionales. He ahí la verdadera misión, porque estas personas actúan así porque tienen un desconocimiento de lo que es el evangelio, y para eso estamos cada uno de nosotros los involucrados en cualquier servicio parroquial, o que pertenecemos a un ministerio, a una comunidad, a un apostolado, a anunciar el evangelio. Y al anunciar el evangelio por medio de la palabra del Señor, pues claro, se van a expulsar demonios, porque cada uno va revestido de autoridad. Recordémonos que al terminar la misa, nos envía el Padre, el sacerdote, a una misión, a la misión ahí en el mundo. Recordémonos que cuando perteneces a un ministerio o a un apostolado, también estás lleno de autoridad, porque te envían a una misión por medio del Señor Jesús. Y claro, con esa autoridad que tienes, el que recibe al Señor gracias al anuncio de la palabra, pues nos está recibiendo a nosotros. El que nos recibe a nosotros para escuchar la palabra, para escuchar el mensaje, está recibiendo al Señor, y al mismo tiempo está recibiendo
a aquel a quien envió, que es Jesús. ¿Y quién lo envió? Dios. ¿Y quién nos envía a nosotros? El Señor Jesús. Al mismo tiempo, no queda solo en este tipo de autoridad o en este envío, sino que también aprenden a distribuir los panes multiplicados en el desierto. Aprendemos a compartir, aprendemos a servir, aprendemos a hacer vida el Evangelio en nuestra vida, y de esa manera, por medio de ese aprendizaje que nosotros hemos obtenido, los demás también van a aprender a servir, van a aprender a multiplicar los dones del Espíritu Santo. Pero si tienen enfrente a un líder que no es así, indudablemente que jamás van a aprender a hacerlo. No lo van a aprender a hacer. Probablemente aprendan a multiplicar el dinero para el líder. Probablemente aprendan a multiplicar los bienes para el líder, pero no para los necesitados, para los hambrientos, para los dolidos. No lo van a aprender porque no se les enseña. Y entonces aquellos que van con autoridad en nombre del Señor serán capaces, por medio de la palabra de Jesús, expulsar demonios, distribuir los panes. ¿Y qué significado tendría de más profundidad distribuir los panes en el desierto? Recordémonos que cuando una persona no tiene al Señor en su vida, vive en un desierto, vive en soledad, vive en la desesperación y en la angustia. Pero ese pan de vida que nosotros hemos recibido, que es la palabra de Dios, seremos capaces de distribuirla entre ellos y al mismo tiempo los llevaremos a donde emana ese pan de vida, que es en la Sagrada Eucaristía, para que ellos jamás vuelvan a tener hambre. Además, algo muy importante cuando Jesús llama a aquellos a anunciar el Evangelio, aprenden también algo muy importante, y perdón, no es aprenden, reciben autoridad especial sobre la comunidad que deben dirigir. Reciben autoridad especial sobre la comunidad que deben dirigir. ¿Y cómo sabemos cuando la persona que está al frente ha recibido autoridad de parte de Dios? Pues te lo digo, porque distribuye el pan, porque hay en esa comunidad prodigios, porque se preocupan por los necesitados, se preocupan por los enfermos, se preocupan por las viudas, se preocupan por los huérfanos, se preocupan por los desamparados y desamparadas. Y no solo llevando el mensaje que sostiene la esperanza de una vida mejor, que sostiene la fe, la creencia en el Señor Jesús, sino va más allá, va más allá. Los ayudan en sus limitaciones, por lo menos temporalmente, les proveen de alimento, les enseñan la Sagrada Escritura, los visten, los visitan, los asisten, los cuidan en la enfermedad. Entonces yo te digo algo, si tu comunidad actúa así, si tu ministerio actúa así,
ten la plena seguridad que ha recibido cada uno de los que lideran autoridad sobre la comunidad que deben de dirigir, porque hay otro que también da autoridad, pero los frutos se conocen: avaricia, egoísmo, envidia y falta de ayuda al prójimo. En una palabra, los que son así, los que fueron llamados, constituyen los fundamentos del nuevo Israel, cuyos jueces serán el último día. Y eso está escrito. Está escrito que aquellos a que el Señor constituyó como apóstoles son los que van a juzgar a las 12 tribus de Israel, que también es un símbolo de que van a juzgar a todas las naciones, a toda la humanidad. No los llamó Jesús simplemente porque lo quiso hacer. Los llamó para prepararlos, los llamó para formarlos, educarlos, los llamó para que lo conocieran a Él y de esa manera conocieran al Padre, el verdadero rostro del Padre. Los llamó para una misión, los llamó para ser discípulos nuevos por todos lados. Y usted imagínese hoy en día que esa iglesia que Jesús constituyó hace más de 2024 años por medio de aquellos que estaban en la ribera del mar de Galilea, los llamó para anunciar el evangelio, y hoy la iglesia está presente en muchas partes del mundo, en los 5 continentes. Increíble, pero cierto. Y el Israel que nos muestra las sagradas escrituras es el signo de lo que iba a ser más adelante el nuevo Israel, el Israel espiritual, que es el pueblo de Dios y que hoy llamamos iglesia. Y seremos los jueces de las naciones al fin de los tiempos. El número 12, porque recordémonos que son 12 los discípulos del colegio apostólico, a ellos es a quienes el resucitado, presente siempre con ellos hasta el fin de los siglos, da el encargo de, utilicemos esta palabra, reclutarle discípulos y de bautizar a todas las naciones. ¡Qué misión! ¡Qué encargo! ¡Qué pedido! Y no falló aquel a quien se le dijo: apacienta mis ovejas. No falló. A pesar de cómo era él en su forma de ser, quizás de mal carácter, quizás irascible, quizás violento, quizás débil en la carne, que se dejaba seducir por Satanás, pero no le falló a Jesús, y eso quiere decir que nosotros, aún en medio de nuestras debilidades humanas, no podemos fallarle a Jesús, porque tenemos primero un gran ejemplo en Pedro y segundo el agradecimiento eterno porque Jesús dio su vida para mi salvación, para tu salvación. Y la misión sigue siendo exactamente la misma: hacer discípulos y de bautizar.
La iglesia no olvida que hay personas que necesitan, porque ya son de edad avanzada, llamémosle, más allá de los 18 años, donde ya el ser humano, pues según las leyes de los países, pues ya tiene el uso de sus plenas facultades, sabe lo que es el bien, sabe lo que es el mal. Entonces, estas personas que se integran y que no conocían al Señor, pues se da un proceso de catecumenado para bautizarlos. Ellos ya van por sus propios medios. Ellos ya aceptan en plena conciencia, pero mientras tanto, porque cada uno de los papás quiere que sus hijos sea acogido en el seno de la iglesia, ellos, por así decirlo, le prestan los pies al bebé para conducirlo a la pila de bautismo. En estas condiciones, la elección de un 12º apóstol en sustitución de Judas aparece indispensable para que se descubra en la iglesia naciente la figura del nuevo Israel. Es llamado otro que no fue llamado por Jesús. Es instruido otro que no fue instruido por Jesús. Es encargarle una misión a otro que no fue encargada por Jesús. ¿Y por qué se da esto? Porque nace entonces la sucesión y los 12 se debían de mantener, porque así lo estableció el Señor Jesús al llamar a 12. Si hubiera llamado a 24, serían 24. Si hubiera llamado a 100, pues serían 100, pero no. Llamó a 12 para estar con Él, para prepararlos para anunciar el Evangelio. Y al mismo tiempo, sabía muy bien Jesús que no iban humanamente a tener las fuerzas necesarias para poder soportar semejante misión, y les envía el Espíritu Santo. Así que hay una elección, hay una sustitución de Judas, y así nace la figura del nuevo Israel. Deberán ser testigos de Cristo, es decir, atestiguar que el Cristo resucitado es el mismo Jesús con el que habían vivido, y se lo transmiten al nuevo integrante. Las Sagradas Escrituras no nos dicen nada, por ejemplo, acerca de si él era uno de los 72, por así decirlo, pero podríamos presumir que sí, que fue elegido de entre de ese grupo. Y recordémonos que también mandó a otros, pero por iluminación del Espíritu y reunidos, debieron de elegir quién debía de sustituir a Judas. Entonces, la misión es predicar el Evangelio y anunciar que aquel Cristo que estuvo en la tumba no se quedó ahí, sino que resucitó. Y es el mismo que anuncian los que convivieron con él. Testimonio único que confiere a su apostolado. Y aquí vamos a entenderlo en el sentido más fuerte del término, un carácter único. Los 12 son para siempre el fundamento de la iglesia. El muro de la ciudad tenía 12 hiladas y sobre ellas los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y esta es una visión que tuvo Juan cuando escribe el Apocalipsis. Los 12, las 12 columnas, los 12, podríamos decir, bases
el muro, tenían inscritos los nombres de los 12. Ahí está. Y esto, 12 eran los apóstoles del Cordero, los que van a juzgar a las naciones. El apostolado de la iglesia naciente, eso hay que ponerle atención. Si los 12 son los apóstoles por excelencia, en cuanto que la iglesia es apostólica. Sin embargo, el apostolado de la iglesia, entendido en sentido más amplio, no se limita a la acción de los 12. Así como Jesús, apóstol de Dios, quiso constituir un colegio privilegiado que multiplicara su presencia y su palabra, así también los 12 comunican a otros el ejercicio de su misión apostólica. No es difícil entenderlo. El primer apóstol enviado por Dios es Jesús. Y Jesús cumplió con su misión. Y nos lo recuerda en la cruz cuando dice, todo está consumado, todo está hecho, todo está realizado conforme tú me lo has dicho. El Hijo de Dios es un apóstol de Dios. Y ese apóstol viene a transmitirle a los demás lo que hay que transmitir. Y entonces ya no se limita a la acción de los 12. No, hay algo más. Quiso constituir un colegio privilegiado que multiplicara su presencia y su palabra. Y así también los 12 comunican a otros el ejercicio de su misión apostólica. No lo olvides. Es una sucesión, es una forma es una enseñanza. Por eso, pobrecitos los que se pierden cuando no aceptan la sucesión apostólica. Ya en el Antiguo Testamento, Moisés había transmitido a Josué la plenitud de sus poderes. Y en el Nuevo Testamento, Jesús le transmite sus poderes a Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en el cielo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Apacienta mis ovejas. Le confiere autoridad, le confiere poder, y eso es lo que se sigue haciendo a través de la historia de la iglesia. No hay que perderse. Entonces, si nosotros somos llamados, si nosotros somos elegidos, seguimos la misma enseñanza, tenemos la misma misión. Qué bueno, y seremos parte de aquellos que van a juzgar a las naciones. Así también, Jesús quiso que el encargo pastoral confiado a los 12 continuara a lo largo de los siglos, aún conservando un vínculo especial con ellos. Su presencia de resucitado desbordará infinitamente su estrecho círculo. Por eso es que los seguidores de Jesús ya no son 72 o 144, no. Ya no son 5,000, tampoco.
Ya no son 7,000, no. Son millones alrededor del mundo. Entiéndelo. Compréndelo. Asimílalo. Y va a seguir hasta la venida del Señor. Y va a continuar eso hasta la venida del Señor. Más seguidores para Jesús, más discípulos para Jesús insertados y trabajando. ¿En dónde? En la iglesia, con la misión de anunciar el Evangelio, que eso es lo importante. Ya no va a ser un pequeño círculo. Por lo demás, ya en su vida pública, Jesús mismo abrió el camino a esta extensión de la misión apostólica, al lado de la tradición prevalente que contaba la misión de los 12, conservó Lucas otra tradición según la cual Jesús designó todavía a otros 72 discípulos y los envió delante de él. Y a nosotros nos designa para ir delante de él, para que conozcan al Señor. Nos envía ¿a qué? A preparar el camino, a anunciar la buena nueva, a hacer un llamado al arrepentimiento, un volverse a Dios. Así de simple, así de sencillo es. Idéntico objeto de misión que en el caso de los 12, idéntico carácter oficial, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Bueno, no te preocupes si no oyen tu mensaje. No te preocupes. No te sientas mal. No te sientas desconsolado o desconsolada, porque no te están desechando a ti, están desechando a Dios. Están desechando el amor de Dios. Prefieren seguir sumidos en la porquería. Prefieren seguir sumidos en la ignorancia. Prefieren seguir sumidos en las adicciones, en la violencia, en los placeres carnales, pero tú estás cumpliendo con tu misión, con el pedido para lo que se te ha sido enviado, y es algo que no le puedes decir que no, porque entonces estás despreciando una misión la cual el Señor te ha encomendado. Y hoy en día hay diferentes medios para poder llegar a muchos países del mundo. Esto que tú estás escuchando hoy, lo están escuchando en Perú, lo están escuchando en Colombia, lo están escuchando en Argentina, en Alemania, en España, en Arabia, en China, en Guatemala, etcétera. Estás llevando un mensaje de evangelización por medio de las redes sociales, por medio de las señales de los canales de televisión, por medio de los programas de radio, por medio del libro que escribas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no puedes decir que no cuando se te hace un llamado, porque ese llamado es para anunciar el evangelio. Tienes esa autoridad. La misión apostólica no está pues limitada a la de los 12 en la mente de Jesús, no. Los mismos 12 actúan también con este espíritu
En el momento de la elección de Matías, que sustituyó a Judas, sabían que buen número de discípulos podían llenar las condiciones necesarias. Tuvieron que acogerse a la inspiración del Espíritu Santo. Tuvieron que aprender cómo hacer también para elegir a la persona adecuada de acuerdo a las enseñanzas de su maestro, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Y se abre la puerta. Interesante. Pero hay un colegio apostólico. Están reunidos. Eso es muy importante. Dios no designa propiamente un apóstol, sino un testigo duodécimo. Ahí está además Bernabé, un apóstol del mismo renombre que Pablo. Y si bien a los 7 no se les llama apóstoles, pueden sin embargo fundar una nueva iglesia. Así Felipe en Samaria, aun cuando sus poderes están limitados por lo de los 12. Por eso, entendamos esto también. En la iglesia hay movimientos. Óigase bien esto. Hay movimientos, y no voy a mencionar nombres, pero hay infinidad de movimientos. Pero están limitados al colegio apostólico, es decir, a la iglesia, y deben de seguir lo que la iglesia dicta, te guste o no te guste. Y en este caso, si tú no estás caminando conforme a la dirección de la iglesia y te separas, estás lamentablemente siendo una secta utilizando el nombre de la Iglesia Católica. No estarías dentro de los que el Señor quiere, porque aún los que estaban en Samaria, aún los que estaban en Corinto, aún los que estaban en Grecia, se sujetaban a los 12. Entiendas eso. Entonces, para resumir esto, y gracias por abrir tus oídos, gracias, porque le has pedido al Espíritu Santo que te oriente. El apostolado, representación oficial del resucitado en la iglesia, queda para siempre fundado sobre el colegio apostólico de los 12, pero se ejerce por todos los hombres a los que estos confieren autoridad. Qué bueno, qué bueno. Porque si estás en un grupo o movimiento que no se deja guiar por el colegio de los 12, sugerencia, apártate. Que no te gusta la iglesia católica porque tiene ritualismos, así es, y así fue anunciado, y así será, porque Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Y eso es algo que nos atacan, que la misa es puros ritos, pero la misa es un lugar o momento, es un momento para aprender, para escuchar la palabra de Dios, para estar en comunidad. No nos podemos apartar de ello. Así que, hermano y hermana, deja pero ya la barca del mundo y todo lo que ata emocionalmente. Sigue a Jesús.
Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.